Sesión número 14 del curso de complementos de matemática para ingenieros. Tema a desarrollar el día o en esta sesión, la parte de funciones trigonométricas, ¿no? Cuando hablamos de funciones trigonométricas vamos a hablar de la función seno, coseno, función tangente, que está involucrado bastante con la parte de la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de las proyecciones acerca de la altura o la proyección horizontal que pueda tener en este caso, este castillo, ¿no? Vamos a ver ángulos de elevación, ángulos de depresión, en los cuales nosotros podemos asociar lo que viene a ser el seno y el coseno de una función, ¿no? Vamos a recordar esas razones trigonométricas que de alguna manera muchos de ustedes lo han visto en el colegio. ¿Por qué es importante las funciones, en este caso sinusoidales y cosenosoidales, ¿no? En la parte de física y la parte en este caso de la descripción del movimiento de los diversos fenómenos que suceden en la naturaleza tienen una característica en particular, y eso viene a ser el movimiento armónico simple, que es un movimiento oscilatorio, un movimiento periódico, ¿sí? En el cual una función matemática o la representación matemática de este movimiento armónico simple viene a ser pues funciones armónicas, como es el caso de la función seno y la función coseno. Este resorte, conjuntamente con este bloque que tú estás observando, se denomina un oscilador armónico. El oscilador armónico viene a ser, en este caso, un modelo idealizado de cómo viene a ser el comportamiento de los átomos, por ejemplo, respecto a sus posiciones de equilibrio y las fuerzas intermoleculares de las cuales lo hacen regresar a esa posición de equilibrio cuando actúa una fuerza externa, ¿no? En la cual este bloquecito va a desarrollar un movimiento de vaivén, ¿no? Si tú observas acá, este bloque va y viene, ¿no? Es decir, se aleja y se acerca respecto de esta posición central, a la cual nosotros lo vamos a denominar la posición de equilibrio. Es un movimiento periódico porque este evento, es decir, este movimiento se repite en intervalos de tiempo constante. Es decir, el tiempo que se demora desde que parte de la parte alta, la parte inferior y regresa, que sería una oscilación completa, es el mismo tiempo para cada oscilación. Es decir, el tiempo que se demora desde este instante, ¿no? Va y luego regresa, y ahora el tiempo nuevamente en ir y volver, nuevamente el tiempo en ir y volver, ese tiempo es un tiempo constante. Es decir, si se demora 5 segundos en ir y volver, siempre se va a demorar 5 segundos en ir y volver. Ese es un movimiento oscilatorio. Claro que aparte de la descripción física de este movimiento, podemos añadir que existe una fuerza recuperadora, ¿no? Siempre opuesta al desplazamiento o a la posición que pueda tener ese bloquecito. Entonces son características del movimiento armónico simple. El movimiento de vibración de las moléculas dentro de una sustancia en su fase líquida y en su fase sólida tienen este mismo comportamiento. Entonces es una de las características del movimiento en el cual se repite normalmente dentro de la naturaleza. La descripción matemática la hacemos mediante la función seno y la función coseno, que es lo que a nosotros nos va a interesar, ¿no? La parte matemática de las descripciones que nosotros vamos a realizar. Lógico que para aquellos estudiantes que van dentro de los cursos de ingeniería civil van a desarrollar el curso de mecánica, ondas y oscilaciones, que es el MEOSON. En ella van a ver a detalle cuáles son las características de una oscilación libre, una oscilación forzada, una oscilación amortiguada, ¿no? Describir las funciones de movimiento en cada uno de ellos. Y te vas a dar cuenta que siempre está relacionado con la función seno o la función coseno. Nuestro logro de sesión. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante usa las definiciones de funciones trigonométricas en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de solución, y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Este es el logro de la sesión. Yo estoy muy seguro de que cada uno de ustedes, al culminar la misma, va a lograr dicho objetivo. Dentro de los contenidos a desarrollar está la parte de la función seno, la función coseno, la función tangente y las funciones trigonométricas inversas.
Vamos a ir recordando algunos casos puntuales que yo sé que ustedes lo conocen, ¿no? Por ejemplo, en qué momento vamos a denominar ángulo y cómo está relacionado a la circunferencia trigonométrica unitaria. Recuerda que un ángulo se forma con dos rayos o semirrectas. Nosotros vemos acá dos semirrectas, que también lo puede denominar dos rayos, que tienen un extremo en común, ¿no? Este extremo en común lo vamos a denominar vértice. Independientemente podemos llamarle un rayo inicial y un rayo final, ¿sí? Por convención se recomienda identificar los rayos en sentido antihorario. Identificamos por eso, ¿no? En sentido antihorario vemos este rayo inicial que es más próximo al eje de las X y nos vamos en sentido antihorario hasta encontrar al otro rayo que viene a ser el rayo final. ¿Sí? Ahora, dentro de la circunferencia unitaria se va a cumplir esto. Una circunferencia unitaria es una circunferencia, ¿sí? En este caso, cuyo radio es igual a 1, ¿no? Y la ecuación canónica de esta circunferencia, es decir, el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas, viene a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y cuyo perímetro, y recuerda que el perímetro es 2 veces pi por el radio, si el radio vale 1, el perímetro viene a ser igual a 2 veces pi. ¿Sí? Ahora, existe una correspondencia entre los puntos sobre una circunferencia y los ángulos con el rayo inicial, ¿no? Por ejemplo, el rayo inicial, recuerda que el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas. Eso quiere decir que este puntito viene a ser el punto 0,0. Por acá vas a tener este rayo, ¿no? 1,0. ¿Sí? Ahí, ¿no? 1,0, 0,1, menos 1,0, 0, menos 1. Esos puntos recortan a todo este plano en 4 regiones. De esas 4 regiones, cada región se denomina cuadrante. Y tener en cuenta que esto de acá viene a ser el primer cuadrante, esta parte de acá es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El valor de las razones trigonométricas, por ejemplo, en este primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no? ¿Sí? Todas las razones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, son positivas. ¿Sí? Ahora, acá en el segundo cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿sí? Cada una de las razones trigonométricas ya no van a ser positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, seno, cosecante, ¿sí? Tangente, cotangente, ¿sí? ¿No? Coseno y tangente, por esas partes. Continuamos. Cuando nosotros definimos lo que viene a ser la función seno y la función coseno, tenemos acá, ¿no? Sea t un número real, ¿no? Y sea p un punto de la circunferencia de coordenadas x, y, ¿sí? Al mencionar circunferencia unitaria, recuerda que el radio tiene que ser igual a 1, determinado por t. Entonces acá, recuerda que este t se va a evaluar de forma antihoraria a partir del eje de las x, no el eje x positivo, antihorario. Entonces nosotros definimos como el seno de ese número, el seno de ese número, ¿sí? Igual a y, es decir, es el valorcito y el coseno de ese número es igual a x. El seno es igual a y, es decir, vertical, coseno es x, que es horizontal. Y es lógico que acá vas a tener coseno de t, punto y coma, seno de t, porque es un par ordenado en donde están involucrados, pues, ¿no? El eje x y el eje y. Y en función de eso te sale, ¿no? De acá, si por ejemplo el valor del número viene a ser pi tercios, ¿sí? Esta estructura hace referencia a cuál es la característica o el símil que desea sea una función, ¿no? Hay una transformación, ¿no? T igual pi tercios, ¿no? Él va a tomar ese número y va a transformar, ¿no? Va a ser el seno de pi tercios y ese seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Este valorcito es raíz de 3 sobre 2, considerando lo que viene a ser la parte de los triángulos notables, que es en decimal, ¿no? Directamente en la calculadora. La función seno. Lógico pensar que si nos habla de la función seno, su regla de correspondencia está involucrado con esta función f de x. Se recuerda que el f de x viene a ser y es igual al seno de x. Observa que el argumento solamente es x, ¿no? El argumento solamente es x. Esta función seno tiene ciertas características que nosotros debemos de ir conociendo. Por ejemplo, su dominio. El dominio son todos los números reales. El rango de esta función originaria viene a ser
cerrado en menos 1 y cerrado en 1, desde menos 1 hasta 1. Y el periodo viene a ser 2 veces pi. Si nosotros empezamos a tabular los diversos valores que puede tomar x para saber qué valor toma la función, vamos a tener, ¿no? Si x vale menos pi medios negativo, entonces el seno de menos pi medios vale menos 1. Si x vale pi cuartos negativo menos pi cuartos, ¿no? Reemplazando el seno de menos pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Si x vale 0, el seno de 0 vale 0. Si x vale pi cuartos, el seno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2. Si x vale x, el seno de pi medios, o sea, si x vale pi medios, entonces seno de pi medios vale 1. Si x vale 3 pi cuartos, seno de 3 pi cuartos raíz de 2 sobre 2. Si x es igual a pi, ¿no? Reemplazando el seno de pi es igual a 0. Si x vale 5 pi cuartos, el seno de 5 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2. Si x vale 3 pi medios, el seno de 3 pi medios menos 1. Si x vale 7 pi cuartos, el seno de 7 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2. Si x vale 2pi, el seno de 2pi es igual a 0. Son los diversos valores. Si tú te das cuenta, ¿sí? Los valores del seno se van repitiendo periódicamente. Y si trasladamos cada uno de estos puntos al plano cartesiano, vamos a tener una función periódica. Es decir, esta forma de la gráfica que tú estás observando se va a repetir periódicamente y se va a extender de manera infinita hacia la parte derecha, es decir, nos vamos a ir hasta el más infinito, y por la parte izquierda también nos vamos a ir hasta el menos infinito. Como la curva se extiende desde el menos infinito al más infinito, mencionamos que el dominio de esta función es todos los reales, por eso todos los números reales. Ahora, estas partes superiores normalmente tienen el nombre de cresta y las partes inferiores tienen el valle. Es decir, el mínimo valor, si tú observas por acá, es menos 1. No puede pasar de menos 1. Y el máximo valor viene a ser 1. Fíjate que en la parte superior 1. Eso indica que siempre los valores de y van a estar oscilando entre menos 1 y más 1. Siempre van a estar oscilando. Es por eso que el rango de la función es cerrado en menos 1, que es el mínimo valor, y abierto o cerrado también en 1, que es el máximo valor. El periodo es la longitud de la curva, es decir, cada que valores de x se está volviendo a repetir estos valorcitos. Si tú observas desde esta posición, continúas hasta esta posición, toda esa longitud que observas tiene un valor de 2 veces pi. A eso vamos a denominar el periodo. La función coseno. ¿Sí? La función coseno es bastante similar, ¿no? A la función seno. Observa que vas a tener por acá lo que viene a ser, ¿no? F de x igual coseno de x. El dominio sigue siendo todos los números reales. El rango cerrado en menos 1 hasta 1 sigue oscilando entre sus valores. El periodo viene a ser 2 veces. Estas funciones son las funciones originarias. Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho en la función seno, ¿no? Vamos a ir tabulando, es decir, voy a asignar algunos valores a x para determinar el coseno de cada uno de ellos. Si nos habla de x igual a menos pi medios, por ejemplo, coseno de menos pi medios es igual a 0. Si x fuera menos pi cuartos, coseno de menos pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Si x fuera 0, coseno de 0 vale 1. Si x fuera pi cuartos, coseno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. Si x fuera pi medios, coseno de pi medios vale 0, ¿no? Si x fuera 3 pi cuartos, entonces el coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Si x fuera pi, el coseno de pi vale menos 1. Si x fuera 5 pi cuartos, coseno de 5 pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2. Si x fuera 3 pi medios, coseno de 3 pi medios vale 0. Si x fuera 7 pi cuartos, coseno de 7 pi cuartos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Si x fuera 2 pi, el coseno de 2 pi es igual a 0. Trasladamos todos estos pares ordenados que estamos obteniendo en el plano cartesiano, entonces vamos a tener una gráfica con estas características, ¿no? Por ejemplo,
coseno de menos pi medios vale 0, coseno de pi medios vale 0, coseno de 3 pi medios vale 0. Y se va a repetir periódicamente. Igual, ¿no? Observas que esta gráfica se extiende hacia la parte derecha de forma infinita y hacia la parte izquierda también de manera infinita, es decir, la curva, toda esta forma periódica de crestas y valles van sucesivamente hacia el menos y el más infinito. Es por ello que el dominio son todos los números reales, el rango va desde menos 1 hasta 1, menos 1 hasta 1, mínimo valor, máximo valor, entre esos valores. Y esta forma de la gráfica, esta forma de cresta a cresta o de valle a valle, tiene una separación igual de 2 veces pi unidades. Y de esta manera se forma la función coseno. Recuérdate, mira el dominio, mira el rango, mira el periodo. Algunas identidades y propiedades que nosotros debemos de conocer respecto a estas funciones. Por ejemplo, vamos a tener acá lo siguiente. Propiedades de las funciones. Miren, la función seno y la función coseno son periódicas. En las funciones originarias, su periodo vale 2 veces pi. Es decir, que el seno de x más 2 veces pi es igual al seno de x. El 2 veces pi se absorbe, 2 veces pi más x es equivalente al seno de x. Lo mismo con el coseno. El coseno de x más 2 veces pi es igual al coseno de x. El 2pi se estaría absorbiendo. La función seno es impar, ¿sí? Y la función coseno es par. ¿Qué quiere decir? Que el seno de menos x, mire, el seno de menos x es igual al menos seno de x. Esta es definición, parte no de la teoría de las funciones impares. En cambio, el coseno de menos x es igual al coseno de x, ¿no? Sí, coseno de x. Es definición de una función par. Ahora, si x pertenece a los números reales, entonces el seno de x más pi siempre va a ser menos seno de x, el coseno de x más pi es menos coseno de x. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo x que pertenece a cualquier número real, el seno de x más pi medios es igual al coseno de x, el coseno de x más pi medios es igual menos el seno de x. Las identidades de funciones trigonométricas e identidades pitagóricas, ¿no? Que nosotros conocemos. Por ejemplo, la cosecante de x es 1 sobre el seno de x, la secante de x es 1 sobre el coseno de x, la tangente de x es el seno sobre el coseno y la cotangente de x es el coseno sobre el seno. Las identidades seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1, 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x, 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Hay muchas más propiedades aparte de esto, ¿no? Hay más propiedades, más identidades que puedan tener estas razones trigonométricas, pero las básicas que siempre vamos a estar utilizando las estamos mencionando, ¿no? Ya queda por parte de ustedes el poder ver, ¿no? Y poder ampliar algunas otras propiedades que ustedes conozcan. Función tangente. Cuando hablamos de la función tangente, la regla de correspondencia viene a ser f de x es igual a tangente, ¿no? Función tangente, tangente de x, tangente de x. El dominio de esta función. Recuerda que esta función tangente va a tener, ¿no?, infinitas asíntotas verticales. Va a tener asíntotas verticales. Y la ecuación de la ubicación de las asíntotas verticales es 2n más 1 multiplicado por pi medio, donde n pertenece a los números enteros. Disposición de las asíntotas, ¿no? Como esta curva nunca va a llegar a tocar las asíntotas, entonces el dominio de la función será pues todos los números reales excepto todas las asíntotas. Es por eso que el dominio es R que me representa los reales, menos 2n más 1 multiplicado por pi medio, n es un número entero, y el rango de esta función sí son todos los números reales, y el periodo viene a ser pi. Para poder saber identificar la gráfica, vamos a asignar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, menos pi medios, la tangente no está definida. En menos pi tercios, la tangente vale menos raíz de 3. En menos pi cuartos, tangente de menos pi cuartos vale menos 1. En menos pi sextos, tangente de menos pi sextos menos raíz de 3 sobre 3. Si vale 0, tangente 0. ¿Sí? Si x vale 0, tangente 0 vale 0.
vale pi sextos, ¿no? Tangente en este caso de pi sextos raíz de 3 sobre 3. Si x vale pi cuartos, tangente vale 1. Si vale pi tercios, tangente vale de pi tercios, viene a ser raíz de 3. Y nuevamente, ¿no? Si estamos en pi medios, tangente de pi medios no está definido. El hecho de que no esté definido por acá significa que eso viene a ser la ubicación o la posición de sus asíntotas. Ahí estarían ubicadas las asíntotas verticales. ¿Ven? Esta parte del paréntesis que tuvo de las llavecitas que está acá es ubicación de las asíntotas. Todas las asíntotas están ubicadas en pi medios más npi. Todas las asíntotas. Acá están agrupadas todas. Las intersecciones con los ejes X. Los ejes X viene a ser siempre n veces pi punto y 0. ¿Sí? Y la función tangente es una función impar. La gráfica sería acá. La gráfica. Yo tengo el eje de las X, el eje Y, las asíntotas están en menos pi medios, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. Y las curvas son así, ¿no? Son curvas. ¿Sí? Se asemeja, podemos decir, ¿no? Se asemeja un poco a lo que viene a ser la gráfica de una función cúbica, ¿no? Cada una de estas curvas que tú estás observando. ¿Sí? Pero recuerda que esta curva empieza en esta línea, termina en esta línea, ¿no? En realidad no empieza, no quiere tocar esta línea y quiere tocar, no, pero crecen infinitamente. ¿Sí? Esta parte superior y esta parte inferior se van hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Por ello, pues se menciona que el rango de la función son todos los números reales. Y la distancia que va a existir desde una asíntota a otra asíntota viene a ser pi, la distancia. Por eso que se menciona el periodo desigual a pi. Ahora, para poder graficar estas funciones podemos aprovechar un poquito la tecnología, ¿no? Hay diferentes aplicativos. Dentro de estos aplicativos, ¿no? Hay dos que son bastante importantes. Lo que viene a ser el Desmos. Tú puedes descargarte el aplicativo en tu celular, el app, ¿no? O simplemente utilizar la versión web del Desmos Graficador, que es un graficador bastante útil, el cual te permite ver y graficar las diferentes funciones, ¿no? Y va a ser bastante práctico en las diversas funciones trigonométricas, porque a veces el graficar dentro de un papel utilizando el lapicero, ¿sí? Regla, ¿no? O lápices, hay que ser bastante precisos. Ahí puede salir en nuestra ayuda lo que viene a ser el Desmos Graficador. Esta tablita es una tablita que lo encuentras en cualquier libro de trigonometría, o cuando estás empezando, estás navegando por la web, quieres el valor de las principales razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales o algunos ángulos notables, puedes identificar eso, ¿no? Por ejemplo, tienes el valor de t, ¿sí? El ángulo cuando vale 0, cuando vale pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente, cada uno de estos valorcitos, ¿no? Puedes incluso ver, descargarte lo que viene a ser de la web, ¿no? Y tratar de estudiar y recordar, ya que siempre van a ser necesarios para poder entender cada uno de los ejercicios que nosotros vamos a ir desarrollando. Cuando hablamos de funciones sinusoidales y funciones conosoidales, son las dos funciones armónicas, ¿no? Estas funciones armónicas permiten describir, por ejemplo, el movimiento oscilatorio, el movimiento de las partículas dentro de la parte de ondas mecánicas, ¿no? Dentro los que van a telecomunicaciones, por ejemplo, van a ver lo que viene a ser las ondas electromagnéticas, la función de onda, cómo se propagan las ondas electromagnéticas, y vas a notar que tanto los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Tienen una variación sinusoidal, ¿no? Es decir, puede estar escrito en función del seno, o si no, cosenosoidales, ¿no? En función del coseno. En forma general, acá tenemos las funciones con sus distintas transformaciones. F de x es igual a multiplicado por el seno. Recuerda que si tú tienes un número multiplicado a la función, se está dando un alargamiento, un acortamiento vertical, ¿no? B por x, este b que multiplica la misma variable, viene a ser un alargamiento, una contracción horizontal. Esto es el desplazamiento horizontal y esto es el desplazamiento vertical. Y en forma general a seno, paréntesis b, paréntesis x menos phi y todo más. De la misma forma para el coseno.
Cada uno de estos, ¿no?, lo vamos a denominar, por ejemplo, el desplazamiento horizontal va a ser la desfase. Este ángulo phi que tú estás observando es el ángulo de desfase. Recuerda que si es negativo es a la derecha, si es positivo es a la izquierda. El valor que está delante de la función, es decir, el numerito que va a aparecer por acá, se le va a denominar amplitud. Esta amplitud implica el alargamiento o acortamiento vertical que pueda tener la función. Y siempre se va a medir desde el valor de K para arriba. Por ejemplo, si acá es el valor de K, de esta línea respecto a la cual va a oscilar la gráfica hacia arriba o hacia abajo viene a ser la amplitud, ¿no? Amplitud hacia arriba o amplitud hacia abajo, de esa forma. Ahora, el periodo siempre va a tener una longitud igual a 2 veces pi sobre b. Recuerda que b es el numerito, la constante que sale de factorizar el argumento trigonométrico. Acá vas a factorizar, debe estar solamente x. La frecuencia es la inversa del periodo. Si el periodo es 2pi sobre b, entonces la frecuencia es b sobre 2 veces pi. Y eso es su desplazamiento vertical. Entonces, por eso que la gráfica, acá está el ángulo de desfase. El ángulo de desfase se da respecto al origen de coordenadas, ¿no?, hacia la izquierda o hacia la derecha. Como en estos ejemplos que estamos colocando, viene a ser negativo, es hacia la derecha. Vamos a continuar por acá. Ejemplo número 1, ¿no? Dice, encuentre la amplitud, el periodo y desfase de la función. Grafique un periodo completo. Te está mencionando f de x es igual 2 por el seno de x menos pi tercios más 1. Entonces yo puedo identificar el número, te voy a mencionar el número que multiplica la función y la amplitud. Acá la amplitud vale 2. Y acá no necesito factorizar porque el coeficiente de x vale 1. 1x menos pi tercios. Menos significa desplazamiento hacia la derecha. Este más 1 viene a ser un desplazamiento vertical hacia arriba de la línea respecto a la cual va a oscilar la gráfica. Entonces, para poder identificar cada una de las constantes que están interviniendo, vamos a comparar, ¿no? F de x es igual a por el seno de b, x menos phi, más el valorcito de x. Nos damos cuenta que la amplitud va a ser igual a 2, entonces, la amplitud vale 2. El ángulo de desfase vale pi tercios. Cuando es negativo no se le cambia de signo. Pi tercios significa desplazamiento hacia la derecha. El periodo es 2 veces pi sobre b. Recuerda que b, ¿no?, b acá vale 1, entonces 2pi entre 1 vale 2 veces pi. Su frecuencia es la inversa, 1 sobre 2pi. El desplazamiento vertical es k igual a 1, es decir, del origen hacia arriba. Y si nosotros graficamos, me dice para un periodo. Recuerda que esta gráfica es infinitamente hacia la derecha y también infinitamente hacia la izquierda. Un periodo sería pi tercios, no sale del origen, es pi tercios a la derecha, empieza en la posición 1, esa es la posición 1, y de 1 miro la amplitud vale 2, 1 más 2, el punto más alto vale 3, 1 menos 2, el punto más bajo vale menos 1, y esto es la gráfica de esta función. Como te había mencionado, podemos utilizar el Desmos, ¿no? Descargas el aplicativo del Desmos, digitas esta expresión en el Desmos y vas a ver la comparación de las traslaciones, ¿no?, contracciones o alargamientos que pueda tener esta función. Lo mismo pasa con el coseno, ¿no? Dice, encuentre la amplitud, periodo y desfase de la función, grafique un periodo completo. Ahora estoy con la función menos 3 coseno f de x, menos 3 coseno 2pi x más 4 veces pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar. F de x es la amplitud, el coseno, paréntesis, b, x menos phi, más el valorcito de k. Eso quiere decir que a esta expresión le debemos de dar forma. En esta primera parte no hay norma. Dentro del argumento trigonométrico sí, porque acá está 2 veces pi x más 4pi. Entonces, la fórmula me dice que el x debe estar solo. Por lo tanto, factorizo 2 veces pi. Entonces aquí es x menos 2, de esta forma, para que tenga la misma manera. Comparando, la amplitud vale 3. El ángulo de desfase, en este caso, viene a ser 2. El ángulo de desfase vale 2. ¿Sí? Indica que se ha desplazado hacia la derecha.
El periodo viene a ser 2pi sobre b, ¿no? Pero b vale 2 veces pi, el periodo vale 1, la frecuencia es la inversa, que sigue siendo 1, el desplazamiento. Después de este paréntesis no hay ningún número que se le esté sumando, se le esté restando, por lo tanto este desplazamiento vale 0. Nosotros graficamos y acá sería la gráfica de esa función. Dentro de las aplicaciones te había mencionado la parte del movimiento armónico simple, ¿no? Este movimiento armónico simple responde a una función armónica. Por ejemplo, dice, observe que la masa regresa a su posición original una y otra vez. Un ciclo es una vibración completa de un cuerpo, de modo que la masa de la figura número 2 completa un ciclo en su movimiento entre los puntos O o P. Nuestras observaciones acerca de la forma en que la función seno y coseno modelan el comportamiento periódico se resume acá, ¿eh? Nos dice, si la ecuación que describe el desplazamiento x de un cuerpo t, está x es ecuación del movimiento, la amplitud por el seno de el w, en los cursos de física lo denomina la frecuencia inicial, t. Entonces la posición también en función del coseno. Si esta es ecuación de la posición, a partir de la ecuación de la posición se puede sacar ecuación de la velocidad. Por ejemplo, la velocidad viene a ser la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Si la posición está en función del coseno, también la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Se pueden sacar ecuaciones de la aceleración, porque la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, independientemente si está escrito en función del seno o en función del coseno, ¿no? La amplitud viene a ser el valor absoluto de A, el periodo 2 veces pi sobre la frecuencia cíclica, ¿no? Y la frecuencia W sobre 2 veces, ¿no? En los cursos de Meosón lo van a ver más detalladamente cómo son las características de cada uno de estos movimientos. Ejemplo 4, ejemplito, nos dice, el desplazamiento de una masa suspendida por un resorte está modelado según la siguiente función. Y, que es la posición, 10 seno de 4 veces pi t, donde x se mide en centímetros y t se mide en segundos. Encuentre la amplitud, periodo, frecuencia, movimiento de la masa y trace una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Comparar. Comparar con la expresión f de x es igual a que la amplitud seno, paréntesis b, paréntesis x menos phi más el valor de k. Compara, solamente es comparar, solo es comparar. A por seno, 10 por seno, la amplitud vale 10. ¿Sí? Por acá me dice x menos phi, ¿no? Y por acá viene a ser 4pi menos, no se le está restando nada, por lo tanto el ángulo de desfase vale 0. El periodo viene a ser 2 veces pi sobre b, b vale 4pi, medio segundo. La frecuencia 2 Hz, ¿no? 2 Hz. Y el desplazamiento, no hay ningún número que se le esté sumando, se le esté restando, por lo tanto el desplazamiento viene a ser 0. Y esto sería la gráfica, ¿no? Una función seno, en donde no hay desplazamiento ni horizontal vertical, empezaría acá, del origen, continuo. Con la amplitud 10, ¿no? Es decir, del origen hacia arriba 10 y del origen hacia abajo vale 10 unidades. Y eso sería nuestra gráfica. Cuando hablamos de la función seno inverso, para que las funciones, te recuerdas de la sesión anterior, tengan inversa, tienen que ser funciones inyectivas. Esta función seno no es inyectiva en todo su dominio. Para poder hablar de una función, de la función seno inverso, tenemos que delimitar el dominio en aquella porción en la cual esta función sea inyectiva. Y para que sea inyectiva solamente nos quedamos en una pequeña porción de la curva. Es decir, esto es inyectiva, esta función es inyectiva, ¿sí? Desde menos pi medios hasta pi medios. Yo solamente me concentro en esta partecita. Entonces vamos a buscarle la función coseno inverso, ¿eh? Esta partecita. Entonces, si esta función, ¿sí?, es inyectiva desde menos pi medios hasta pi medios, entonces la función seno inverso, ¿no?, lo graficaríamos. Hay una reflexión respecto a una función identidad acá, y la función inversa sería y igual seno a la menos 1 de x. Recordar, ¿no? La notación, recuerda, la notación de la función inversa es f a la menos 1 de x, seno a la menos 1 de x, que lo podemos escribir también como un arco seno de x. El dominio de la función inversa, por definición, es equivalente al rango de la función original.
el rango de la función original era de menos 1 a 1. Ese rango de la función originaria se convierte en el dominio de la inversa. Si el dominio vale desde menos 1 hasta el 1, cerrado. Ahora, el rango de la función inversa es el dominio de la función original. Esta función seno, ¿sí?, en su dominio desde menos pi medios hasta pi medios es inyectiva. Ese dominio de la función original se convierte en el rango de la función inversa. Por eso acá mencionamos desde menos pi medios hasta en esta definición respecto a esta función. La gráfica va a ser una reflexión respecto a la función identidad que pasa por el origen. Vamos a tener g a la menos 1 de x, que bien es la notación de la función inversa de g, es igual al coseno a la menos 1 de x, o lo puedo escribir como el arco coseno de x. Recuerda que el dominio de la función inversa coincide con el rango de la función original, ¿no? El dominio de esta función sería desde menos 1 a 1 y el rango sería desde 0 hasta. Tenemos ahora la función tangente inversa. La función f de x es igual tangente de x es inyectiva en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Es decir, cada porción, cada curva que tú observas es inyectiva. Nos concentramos solamente en aquella curva que pasa por el origen. Entonces, esto sería, ¿sí?, la función inversa. Ya va a tener ahora asíntotas horizontales que estarían ubicados en menos pi medios y en pi medios. Y la forma de la gráfica sería la función tangente inversa. Al igual que los casos anteriores, podemos escribir como tangente a la menos 1 de x o el arco tangente de x. Recuerda que el dominio de la función inversa era el rango de la función original, ¿no? La función original tenía como rango todos los reales, eso se transforma en el dominio. El rango de la función inversa era el dominio de la función original. El dominio era, ¿sí?, para este caso desde menos pi medios hasta pi medios, y eso se transforma en el rango de esta función inversa. Entonces, por acá, ¿sí?, hay algunos ejercicios. Vamos a ponerlos todos. Me dice, por ejemplo, determina el valor de cada expresión. El arco seno de un medio es igual a pi sexto. Entonces, el arco seno de raíz de 3 sobre 2 es igual a pi tercios. El arco coseno de raíz 2 sobre 2 es pi cuartos. El arco coseno de 0 pi medios. El arco tangente de 1 vale pi cuartos. En cada una de estas es. El seno, ¿sí?, del seno a la menos 1, es decir, el seno de la inversa del mismo argumento es igual al argumento. Esto es válido solamente si x pertenece al intervalo cerrado en menos 1 y cerrado en 1. Lo mismo, ¿no? El coseno del arco coseno de x es igual a x. Esto si x pertenece a cerrado en 1 o cerrado en menos 1 hasta 1 cerrado. La tangente del arco tangente de x es igual a x si x pertenece a los reales. Lo mismo, el arco seno del seno de x es igual a x si x pertenece cerrado en menos pi medios hasta pi medios. O el arco coseno multiplicado por el coseno de x es igual al mismo x si x pertenece cerrado en 0 y cerrado en pi. El arco tangente de la tangente de x es igual a x si x pertenece abierto en menos pi medios y cerrado en pi medios. Ejemplo 5 nos dice: el Festival del Globo Aerostático que se organiza cada año en Arizona es un evento popular. Dice: un ingeniero asistente al evento se ve que un globo se está elevando desde el suelo a 500 pies donde él se encuentra. Me está pidiendo, describe el ángulo θ como función en términos de la altura, el ángulo θ. Y por acá esto podemos desarrollar el ángulo θ. Formamos un triángulo rectángulo. Yo tengo la altura S, la longitud acá que está a 500 pies y me está pidiendo, ¿sí?, el ángulo. ¿Cómo puedo describir? Tengo que asociar por una razón trigonométrica de este cateto con este cateto. Entonces, ¿qué hago? La tangente. Tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, S sobre 500. Si tomo el arco tangente de la tangente θ es igual al arco tangente de S sobre 500. Recuerda que el arco tangente de la tangente θ viene a ser, en este caso, el mismo θ. Y acá, ¿no?, el arco tangente de S sobre 500, el ángulo, en función de la altura
y el valor de los 500 pesos. Y eso sería la respuesta. Solamente conociendo las razones trigonométricas y lógico, ¿no? Sabiendo qué razón trigonométrica te relaciona este cateto con este cateto. Nuestras referencias, como siempre, a tener en cuenta para poder investigar, ahondar más los temas que estamos desarrollando, lo que viene a ser Stewart Romo, ¿no? Silbrit, Aria Larne, lo que es matemáticas aplicadas, libros que podemos encontrar en la biblioteca virtual de la universidad. Bueno, muchachos, con esto terminamos este de